Buenos días a todos. Soy Fabián Szipolski y en nombre de nuestro socio Bureau Veritas y de la Cámara de Comercio Industrial Franco-Ecuatoriana, la cual tengo el honor de dirigir, me es muy grato darles la bienvenida a este webinar. El día de hoy hablaremos de un tema que desafortunadamente sigue causando problemas en nuestra vida cotidiana y más aún para las empresas. Me refiero a cómo prevenir tratar el COVID en superficie. Para tratar de ese tema, contamos con dos expertos expositores, Marta Navarrete y Ana Sánchez. Marta Navarrete es química farmacéutica con 18 años de experiencia laborando en Bureau Veritas Ecuador. Es la gerente y responsable técnica de los laboratorios donde se realizan un amplio tipo de análisis, tales como cromatografía, biología molecular, metales, microbiología, bromatología. En estos laboratorios, Bureau Veritas de Ecuador trabajan en parte técnica 25 personas, quienes tienen mucha experiencia en la implementación de métodos bajo lineamiento de la norma ISO 17025, la misma que certifica la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. En cuanto a Ana, ella es ingeniera en alimentos, gerente de seguridad alimentaria de Bureau Veritas de Ecuador, experta en el control de calidad de productos procesados y sistemas de gestión de calidad, posee conocimientos de laboratorio para ensayos de alimentos y gran experiencia en el desarrollo de negocios para la industria alimentaria. Voy a dar paso entonces a los expertos. Creo que es Marta que va a empezar, me parece, Marta o Ana. Entonces le voy a dar la palabra para que pueda empezar este webinar. Muchísimas gracias. Su micrófono, Marta. Buenas noches. A nombre de Bureau Veritas, yo les quiero agradecer a todos por esta oportunidad de compartir con ustedes esta información que tenemos preparados y que se ha aplicado a las empresas. Y la importancia que tiene este tema en la actualidad para cada uno de los procesos de la industria agroalimenticia. Bueno, iniciamos con el tema SARS-CoV-2 en superficies. Vamos a tener este índice, vamos a hablar de estos temas. Primero vamos a hablar de los antecedentes, luego en la industria, qué es lo que está pasando, por qué es necesario la rastreabilidad del virus y luego la identificación y control del mismo. Entonces, la primera parte de los antecedentes. Durante los últimos años, la humanidad ha visto el surgimiento de los coronavirus. Es así que en el año 2012 descubrió el SARS-CoV-1. Este virus, todos conocen el nicho o la especie donde están los coronavirus generalmente es el murciélago. Entonces, de este murciélago se ha visto que hay saltos hacia otras especies de los coronavirus. Entonces, en el 2012 descubrió el SARS-CoV-1. Ese SARS-CoV-1 partió del murciélago, pasó a un mamífero, que es la civeta, y luego saltó a los humanos. En el 2012 tuvimos otro evento de otro virus que saltó desde los murciélagos hasta el dromedario, que es el camello, y luego pasó hacia los humanos provocando el MERS. Se llama MERS porque es el virus del Medio Oriente. Y de allí se puede observar que existe una transmisión zoonótica, es decir, de los animales hacia el humano. En el 2019 se descubrió el SARS-CoV-2, cuya especie animal todavía, que ha sido la parte que permite el salto entre el murciélago y el humano, todavía no se conoce. Se espera que en los próximos años haya otro evento u otro virus de parte de los coronavirus que también presente este tipo de saltos. Entonces nosotros aquí podemos tener un cuadro comparativo de los tres virus que hemos visto, del SARS-CoV-1, el MERS y el COVID-19. La letalidad estimada del SARS-CoV-1, que
aquel tiempo fue del 2 al 3%, del 9,6%, perdón. Del MERS fue del 35 al 40% y del SARS-CoV-2 del 1 al 3%. Viendo esta tasa de letalidad estimada, el SARS-CoV-2 tiene menos posibilidad de producir la muerte de las personas. Sin embargo, la diferencia entre los dos primeros virus que vieron y que salieron y que se conocieron está en la forma como fueron manejados. Esta forma, en los años anteriores se hicieron los cercos epidemiológicos de forma más rápida que se pudo controlar la expansión de los mismos. En el SARS-CoV-2, lamentablemente no se hizo un cerco epidemiológico tan rápido y también teníamos en contra la globalización. Las personas nos movemos mucho más rápido en la actualidad. Existe mucho más tránsito de las personas a nivel internacional. Entonces, esto no permitió que la enfermedad que el virus se controle y se pueda aislar, lo que permitió que el virus, sin estas medidas de aislamiento, el virus se propagó a nivel mundial. Esa es la diferencia y por qué la gran cantidad de personas enfermas y muertas que hemos tenido hasta la actualidad. Entonces, adicionalmente, existen coronavirus que siempre han existido y que están presentes en nuestra vida diaria, que producen el catarro. Y son los responsables entre el 10 y el 30% de enfermedades respiratorias leves. Otros coronavirus que siguen circulando entre los animales y que son de interés veterinario y que todavía no han producido enfermedades en humanos. Es de esta manera que el SARS-CoV-2 fue identificado por primera vez en Wuhan, en China, a finales del año 2019, en diciembre del 2019, declarado pandemia en marzo del 2020 y es el responsable de causar la enfermedad COVID-19. No es lo mismo SARS-CoV-2, que es el virus, y la enfermedad COVID-19. Existen personas portadoras del SARS-CoV-2, pero que no desarrollan la enfermedad COVID-19. La enfermedad COVID-19 es la que se caracteriza por las afecciones respiratorias, que puede producir daño renal, comprometer el sistema nervioso central y también causar lesiones cardíacas. O sea, es un virus que te puede atacar algunas partes del cuerpo humano y producir lesiones graves en ellas. El principal daño que se ha visto en este virus es las afecciones respiratorias, porque puedes llegar hasta una neumonía e incluso la muerte. El SARS-CoV-2 también es capaz de infectar a otros animales, además del murciélago. Existen especies como las aves, los gatos, los caballos, los bovinos, los cerdos, los roedores, los bisones, conejos y perros. En el 2020, una granja tuvo que eliminar toda su cría de bisones debido a que tuvo estuvo un evento en donde sus animales se contagiaron con SARS-CoV-2. Entonces, partiendo de esto, el SARS-CoV-2 desde su descubrimiento en el 2019 hasta la actualidad ha sufrido cambios en su código genético. Es decir, ha sufrido mutaciones en su genoma que han producido las altas tasas, y estas mutaciones se producen porque existen altas tasas de circulación y replicación del virus en humanos. Mientras más el virus se replique en los humanos, más capacidad tiene él de sufrir mutaciones y de crear nuevas variantes.
Por lo tanto, una variante tiene una o más mutaciones que la diferencia de otras variantes del virus del SARS-CoV-2. Es así que los CDC que el FDA ha agrupado las variantes en 4 grupos. Las variantes de bajo monitoreo son aquellas que son de impacto, que tienen un impacto claro o potencial sobre las contramedidas médicas, sobre los tratamientos, se propagan con mayor rapidez, pueden provocar enfermedades graves, mayores casos de hospitalizaciones, pueden escapar de los diagnósticos, de las medidas de diagnóstico, pero que ya circulan en niveles bajos. Aquí tenemos la variante alfa, beta y gamma, que inicialmente fueron las variantes que dominaron o que predominaron en el mundo. Hay variantes de preocupación que lo mismo, se escapan porque existe se caracterizan porque tienen mayor transmisibilidad, casos más graves de enfermedades, por ejemplo, la mayor cantidad de hospitalizaciones o muertes, reducción significativa en la neutralización de los anticuerpos generados de una infección anterior o la vacunación y menor efectividad de los tratamientos o vacunas. Y fallas, y también pueden provocar fallas en los procesos de diagnóstico. Aquí tenemos a nuestras variantes dominantes actuales, Delta y Omicron. También existen las variantes de interés, que tienen marcadores genéticos específicos, que se pueden afectar a la transmisión, al diagnóstico y a los tratamientos. También tienen un escape inmunitario, pero estas se caracterizan principalmente porque son propias de un lugar específico. Están en un sitio y no se han propagado en todo el mundo. Luego tenemos las variantes de grandes consecuencias. Estas variantes de grandes consecuencias no serían capaces de tener un diagnóstico, provocarían mayores tasas de muerte, escaparían a las vacunas y también nuestro sistema inmunológico con la parte de los anticuerpos que ya tenemos formados por las vacunas, también no lo podrían restringir. Hasta la actualidad no tenemos ningún tipo de estas dos últimas variantes. Entonces, hablando de nuestras variantes dominantes, tenemos a la variante Delta y Omicron. Hasta el 1 de febrero del 2022 se estimaba que en el mundo se contagiaron 90 millones de personas por Omicron. Esta variante se propaga rápidamente por las poblaciones y las infecciones se desarrollan velozmente en los individuos. Existe menos tiempo en el inicio de los síntomas una vez que se ha producido la exposición. Entonces vamos a hablar de qué es el periodo de incubación. El tiempo que se transcurre entre la exposición de un individuo al SARS-CoV-2 y luego hasta que no se desarrollan los síntomas se llama periodo de incubación. Las investigaciones indican que la versión original del virus, que salió en 2019, el tiempo de incubación era generalmente de unos 5 días hasta que aparecieran los síntomas. En el caso de la variante Delta, los síntomas aparecen a los 4 días después de haberse iniciado la exposición, y en el caso de Omicron, esto ha disminuido a 3 días. Es por ello que nosotros vivimos en el mundo y seguimos viviendo la cantidad de enfermos que se están dando en la actualidad. Entonces, la carga viral es la cantidad del virus que se acumula en el cuerpo de una persona y generalmente se cree que las personas son más contagiosas cuando su carga viral es alta. La variante alfa y delta, los investigadores descubrieron que las personas tienden a alcanzar su carga máxima en los 3 días después de la infección.
y que se elimina el virus a los 6 días después en promedio. Las investigaciones actuales han demostrado que Omicron no se comporta igual que las variantes anteriores. Los estudios realizados indican que esta variante se caracteriza porque no tiene una alta capacidad para infectar los pulmones. Por eso tiene menos consecuencias a nivel de las vías respiratorias, pero sí puede replicarse de forma mucho más agresiva en el sistema respiratorio. Dado que Omicron se replica rápidamente y el periodo de incubación es corto, hay un periodo reducido para detectar las infecciones antes de que la gente empiece con los síntomas. Todavía se encuentra en discusión si las pruebas rápidas de antígenos podrían ser menos sensibles a la variante Omicron que a otras variantes. Sin embargo, se sigue diciendo que las pruebas PCR son las más sensibles que las rápidas, lo que significa que probablemente detecten el virus de una forma más temprana. El problema con estas pruebas es el tiempo que se demora en tener los resultados. Y de esta forma, como hemos visto, que como Omicron se replica más rápidamente que las variantes iniciales, los CDC han cambiado las directrices de aislamiento de las personas cuando ya se encuentran infectadas por el virus. Anteriormente se recomendaba que las personas que dieran positivo tuvieran un tiempo de aislamiento de 10 días. Actualmente indican que las personas infectadas que ya tienen el virus pueden dejar el aislamiento después de 5 días si son asintomáticas o si sus síntomas son leves y no se tiene fiebre. Las personas, una vez que pasan los 5 días, deben llevar las mascarillas bien ajustadas durante 5 días más, es decir, completar 10 días, y que la mascarilla esté bien puesta hasta cuando estén cerca de otras personas. Entonces, viendo estos antecedentes de cómo se comporta el virus, de cómo nació el virus, y cómo se ha comportado hasta este momento, nosotros queremos saber qué pasa en la industria. Desde el inicio de la pandemia, mucho de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de trabajar, ha cambiado drásticamente. Entonces, la mayoría de los trabajos se llevan de forma remota o se hace teletrabajo. Sin embargo, las industrias alimenticias no se pueden, el recurso humano no puede trabajar desde casa. Y se tiene que ir hacia la empresa, hacia sus lugares de trabajo. Por lo tanto, todas las empresas deben garantizar que el personal y los productos sean inocuos para los consumidores. Ese es nuestro principio cuando nosotros trabajamos en una empresa de alimentos. Y para ello, la detección de la presencia del virus se debe hacer por una técnica de PCR para saber si tenemos una positividad. Entonces, cuando surgió la pandemia, todas las empresas se vieron en la necesidad de aplicar en su sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos, buscar los puntos críticos de control. COVID-19 se volvió una amenaza. Entonces las empresas alimentarias debieron aplicar urgentemente las medidas necesarias para impedir que sus trabajadores se contagien con la enfermedad COVID-19 y evitar la exposición y la transmisión del virus causante y reforzar las prácticas de higiene y saneamiento de los alimentos. Como sabemos todos, es muy probable que el COVID-19 se transmita a través de los alimentos o de los envases de productos alimenticios. COVID-19 es una enfermedad netamente respiratoria que se transmite principalmente a través del contacto entre personas y del contacto directo con las gotículas expulsadas al toser o al estornudar por una persona infectada.
Los coronavirus no pueden multiplicarse en los alimentos, pues necesitan un huésped animal o humano para hacerlo. Entonces nos vemos en la pregunta, si el coronavirus no es una enfermedad que se transmite por contacto con los alimentos, ¿por qué yo tengo como empresa que hacerlo? Una persona infectada, tras tocar, una persona sana, que haya tocado una superficie, que haya estado en contacto con una persona que ha estado infectada, que presente el virus, y se lleve la mano a la boca, a la nariz o a los ojos, puede tener la transmisión. O sea, puede adquirir el SARS-CoV-2. Por ejemplo, ello podría ocurrir cuando se toca el pomo de una puerta, estrechar la mano a otra persona y posteriormente tocarse la cara. De esto surge la necesidad de que tomemos medidas que nos permitan rastrear los restos de ADN del virus en los productos y en los envases, demostrando de esta forma que si las empresas controlan al personal, las empresas controlan a su personal, ya que esto se trata un problema de salud pública. Ya se vuelve algo a nivel de salud pública y por eso que algunos países han puesto restricciones al ingreso de los productos con rastro de material genético. ¿Por qué? Porque si llegan rastros de ADN del SARS-CoV-2 en los envases, quiere decir que esta empresa no ha tomado medidas de control en su personal. O sea, las medidas de higiene son necesarias para garantizar la inocuidad de los alimentos. ¿Y por qué estas organizaciones rastrean estos restos? Primero, para armar cercos epidemiológicos y conocer si hay cambios en la secuenciación de los virus, que pueden haber nuevas cepas. Esto evitaría el ingreso de nuevas cepas a los otros países, a las otras organizaciones, ya que actualmente no hay evidencia que vincule a los alimentos o a los envases de alimentos como una fuente de infección por contacto cruzado. Pero se debe eliminar cualquier posibilidad de que los alimentos o también los envases sean un vector de transmisión del SARS-CoV-2. Por ello, nuevamente digo que existen los cercos epidemiológicos, evitar nuevas cepas, y por eso se evita que se ingresen al país nuevamente rastros del ADN. En este caso, yo me quiero parar porque hay muchos estudios que sugieren que el virus, bajo condiciones controladas, se ha experimentado que deja rastros en las superficies, que puede vivir hasta 4 días en esa superficie, que puede ser viable su contaminación. Hay que tener en cuenta de que para que se dé esto, hay que tener condiciones de temperatura y de humedad relativa. Por eso es que se hace este control. Porque puede ser un vector que se den las condiciones necesarias para que el SARS-CoV-2 pueda transmitirse a partir de las superficies. Entonces aquí vamos a partir de cuáles son los métodos de identificación y control. El método, existen varios métodos en el mercado, pero el método oficial o el método confirmatorio para determinar la presencia del SARS-CoV-2 es el método PCR, pues ha tenido una sensibilidad y una confirmación. Entonces, tiene una alta sensibilidad, muestra ensayos que son confirmatorios y nos permite con certeza analítica decir que sí, la presencia del virus. Todos estos métodos deben ser validados, deben ser probados, que haya una correcta identificación del mismo. El uso de un protocolo de muestreo a nivel de las empresas nos permite rastrear de forma adecuada si existen rastros de virus. Entonces, no es solamente muestrear
por muestrear, se necesita aplicar protocolos de muestreo que nos permitan rastrear de forma adecuada el virus en los mismos. También, una vez las empresas alimentarias utilizan protocolos de limpieza que garanticen la eliminación de los microorganismos y de los virus, sobre todo. Todos los detergentes y sanitizantes que utilizan deben demostrar su efectividad para eliminarlos. Desde su certificado o su ficha de su certificado o ficha, ellos deben demostrar, deben decir que son capaces de destruir los microorganismos y los virus. Para eliminar los virus existen varios tipos de productos que incluyen desde productos químicos como los detergentes y métodos físicos que se utilizan actualmente, que son el ozono y la UV o la luz ultravioleta para eliminar el virus. Pero las empresas deben encontrar sus puntos críticos, dónde deben ubicarlos, en qué concentraciones deben utilizarse. Entonces, las detergentes y las soluciones, como ya lo dije, deben demostrar que bajo las condiciones que sus proveedores te indican, eliminan el virus. También debe probarse el tiempo de la validez que tiene estas soluciones una vez preparadas. Si es capaz durante el tiempo de mantener su condición de eliminación para los virus o para los microorganismos. Y de esta forma se debe monitorear las superficies y envases para evitar la presencia del virus, ya sea por una mala limpieza o por la presencia del personal enfermo. Adicionalmente, hoy en día se han visto otras medidas que se están tomando a nivel internacional, que es la medir el CO2 en los sitios cerrados. Nos permite conocer si las ventilaciones son adecuadas, si los flujos de aire están adecuados. Cuando una mayor cantidad de CO2 se encuentra en una habitación, te puede decir cuán riesgoso sea para que hayan personas que puedan transferir el virus. Se habla de que medidas de CO2 mayores a 500, esto nos permite, presentan ya un riesgo de contaminación en una habitación, de que no hay una buena circulación, una buena limpieza. Y otras empresas están optando por filtros EPA con capacidad para retener los aerosoles en porcentaje superior al 99.95% de retención. Entonces, esta ha sido la presentación. Espero sus preguntas, espero algún tipo de inquietud de su parte. Muchísimas gracias, Marta. Realmente muy interesante. Pienso que efectivamente vimos que la tecnología y lo que pueden aportar realmente es algo que es impredecible en industrias, en locales así de gran importancia para poder justamente evitar este tipo de contaminación y reducir además realmente una gran parte de la contaminación. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano y lo podemos contestar, o si por el chat también puede efectivamente hacer su pregunta. En caso contrario, usted tiene también la posibilidad de escribirnos en otro momento acerca de este webinar. Nosotros lo tenemos grabado, entonces lo vamos a enviar a todos los que participaron para que justamente pueden solicitar más explicación por parte de las personas que nos acompañan. Entonces, si no tenemos preguntas, muchas gracias, Marta. Vamos a dejar la palabra a Ligia Ana Sánchez para que sigue dándonos más explicación y más soluciones justamente a este problema grave que vivimos actualmente. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias, Fabián, por darme la palabra. Bueno, más bien realmente aquí habló la experta, ¿no? Marta es la que está a cargo de
de todo el desarrollo que pudimos lograr hacer para implementar la técnica de COVID-19 en superficies. De mi parte, más nada, agradecer a todo el público presente. Estaba aquí también para cualquier tipo de consulta, poder ayudar y dar soporte a Marta. Quisiera aumentar, ¿no? Y quizás dar soporte después de la presentación de Marta. Es muy importante la diferencia que ella ha marcado, ¿no? Entender que los alimentos no son los transmisores para causar la enfermedad, pero la gran importancia para poder detener la pandemia y para poder ayudar al mundo realmente a ir disminuyendo es este compromiso con la inocuidad que tenemos en la industria, porque hacer este tipo de seguimientos da a mostrar, como bien decía Marta, de todas las medidas de control y de sanidad que podemos implementar para poder eliminar incluso hasta los rastros del virus. Como nosotros sabemos, para el ser humano hay una serie de pruebas y de tipo de pruebas que hacen detectar la presencia del virus, pero para los alimentos como tal, no existe una prueba que sea válida o oficializada para hacer la detección en los alimentos. Lo que se ha desarrollado y lo que se está avalado realmente es la técnica para hacer la determinación en las superficies. Entonces es ahí donde estamos prestos a poderlos ayudar a tener cualquier inquietud, incluso a dar soporte con los planes de muestreo para que se pueda llevar a cabo no solamente la detección en la superficie, sino incluso hasta en la calidad de los desinfectantes que se están usando para validar a ver si están siendo efectivos en la limpieza para eliminar el virus de las superficies. Gracias, Ana. Yo tengo un par de preguntas, digamos. Finalmente, usted ya desde que tenemos esta pandemia, es decir, bueno, aquí declarada marzo de 2020, acá en el Ecuador, ¿a qué momento ya se pudo implementar un poquito este servicio por parte de Bureau Veritas y trabajar en eso y cómo lo han hecho? Bueno, cuando esto inició, realmente empezó, básicamente fue el mercado chino que empezó a exigir que ya en la superficie de los contenedores no querían rastros del virus. Debido a la tecnología que hay en otros países, fue un laboratorio de Estados Unidos que nos dio el soporte con este ensayo. Entonces las muestras se tomaban y se enviaban para allá hasta que nosotros pudimos hacer toda la implementación. Apenas hace, me corriges Marta si me equivoco, si es apenas hace 2 meses o ya a inicios de este año que estamos listos con el desarrollo. Nos tomó tiempo debido a las limitaciones que tenemos en nuestro país para importaciones y tener todos los reactivos y los materiales necesarios. El método que nosotros aplicamos está avalado por la OAC, tiene reconocimiento internacional, entonces estamos listos. Lo hacemos aquí. De acuerdo. Supongo que finalmente desde el inicio de la pandemia, digamos, declarada en el Ecuador en marzo, igual en el mundo, hasta que se pudo identificar un poquito más bien qué tipo de virus, etcétera. Entonces, obviamente, cualquier laboratorio necesita efectivamente tener análisis previa para poder actuar. Entonces, es lo que hizo que ya todo se retrasó y que finalmente los laboratorios, hasta ustedes, le mandaron de Estados Unidos, pero con un tiempo prudencial para saber de cómo tratar este virus, ¿no? Así es, y no solamente, o sea, había que hacerlo, el objetivo era no, o sea, no ayudar con falsos positivos o falsos negativos o con expectativas de que existía el virus. Entonces, realmente necesitábamos que el método a implementarse, como bien dice Marta, tenga respaldo de referencia internacional y adicionalmente, pues, sea efectivo. Bueno, yo un momento escuchamos, por ejemplo, y retomando un poco, sería interesante hablar de un poco de los casos. Se ha escuchado que algunos productos justamente fueron retenidos o devueltos por parte de China. Hablaba, por ejemplo, en alimentos de consumo humano.
porque había rastros justamente en los empaques. Ojo, que como usted bien lo dice, no en el alimento en sí mismo, pero más bien en el empaque, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de medida, gracias a usted, se pudo haber tomado? Bueno, cuando ocurrió esto, realmente se intensificaron los muestreos en las plantas. Se intensificó también todo el procesamiento de desinfección de contenedores, que prácticamente, o sea, antes se hacía era una limpieza, ¿verdad? Pero a esto se sumó la empresa inmediatamente. Bueno, pues nadie quiere perder sus clientes en el exterior. Tenemos productos importantísimos de exportación, gran presencia a nivel mundial de productos de exportación ecuatorianos. Entonces, en la industria inmediatamente se volcó a hacer más estrictos los controles de sanitización desde el contenedor. Entonces, hicieron planes de muestreo mucho más exhaustivos, se incluía el tema del contenedor antes de, después de la sanitización. Se trataba de asegurar de que se minimizaba en lo que más se podía el tema de la presencia del virus en la superficie del contenedor y de los empaques. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, y finalmente podemos saber los sectores, digamos, bueno, aquí desde el Ecuador se exporta banano, se exporta cacao, se exporta camarón, atún, etcétera. ¿Hay digamos, alimentos más sensibles o alimentos, no, porque no son transmisores, pero digamos que los contenedores y todo más sensible de un sector a otro? ¿Usted puede anotar eso o no necesariamente? En el caso de los empaques, el empaque que mayor tiempo el virus puede estar presente es en el caso de las latas. Todo lo que fue ¿De, de las que, perdón, no le escuché bien? de los envases enlatados. Enlatados, ya, ok, perfecto. En las latas, el virus, bajo condiciones controladas, se pudo evidenciar que podría estar presente hasta 4 días. Ok, entonces más que empaques de cartón o empaques de plásticos. Sí, más que empaques de cartón y de plástico. Aquí también tiene que ver la temperatura del producto, ¿no? Entonces, si el virus tiene condiciones favorables de crecimiento en temperaturas elevadas o en temperaturas bajas de refrigeración, entonces también hacerle el ambiente favorable, si hay productos congelados o refrigerados, entonces también ese ambiente da para que el virus se quede un poco más de tiempo en la superficie. Se ha evaluado cuáles serían las condiciones ideales para que el virus se mantenga viable en las superficies. Y la viabilidad se puede dar si se entienden las condiciones de temperatura adecuada, las condiciones de temperatura, las condiciones de humedad relativa. Y es por eso es que se hace este control, porque el virus puede permanecer viable. O sea, si existe una variedad de virus que aparezca, una variante nueva, que tenga esas condiciones de adaptación, veríamos un poco más de casos. Problemas. Sí, Problemas. tendríamos problemas a nivel de empresas. Exacto. Entonces, no podemos decir que, por ejemplo, a bajas temperaturas de congelamiento, por ejemplo, porque hay muchos productos también que están enviados congelados, no impide que el virus se quede dormido y después ya una vez que se hace el análisis se puede despertar y puede estar acá. ¿Es así? ¿O ya se muere el virus en este caso? No, no se determina todavía cuánta cantidad de virus viable. El virus viable son aquellos que sí te producen la contaminación y virus no viables son aquellos que ya están muertos. Entonces, todavía no se tiene clara esa tasa. Hasta el momento se dice que los virus en la superficie de alimentos, muy poquísima es la probabilidad de que te permita desarrollar a ti la enfermedad o que produzca la transmisión. Sin embargo, no es imposible. Si Yo se me dan las imagino que usted... condiciones adecuadas, sí Bien, se va a dar. Existen estudios que te lo demuestran. de acuerdo. Entonces ya sigue siendo, me imagino, solicitados actualmente para todas las empresas que principalmente en exportación. O también usted trabaja con sectores que son nacionales y que obviamente tiene
grandes industrias que hacen distribución a nivel nacional también. ¿Cómo es? Se trabaja con clientes tanto nacionales como internacionales. Los clientes deciden cómo quieren abordar la parte del monitoreo. Como le dije, es más bien por rastreabilidad, por asegurar la inocuidad de sus alimentos. Entonces, los clientes deciden. Muchos de nuestros clientes que hacen este control envían sus productos fuera del país. Perfecto, de acuerdo. Muchísimas gracias, Marta, por estas especificaciones, detalles. Gracias, Ana Sánchez. Gracias a Bureau Veritas por ofrecer a la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana este espacio de información. Creo que realmente es muy importante tenerlos. Creo que vamos a trabajar más sobre temas similares o temas como lo decía inicialmente, Marta es especialista en varias ramas que son la cromatología, la bromatología, y creo que estas son palabras un poquito bastante científicas que hasta uno común no sabe de qué se trata. Entonces creo que sí es importante que un momento nos aclarence un poquito de qué se trata y qué servicio puede justamente dar Bureau Veritas en este sentido, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar en más webinars sobre el tema. Yo les invito el próximo mes a que hablemos de un tema diferente, de lo que puede hacer y de los servicios que pueden dar Bureau Veritas. De mi lado, les agradezco muchísimo y a todos los participantes por haber estado con nosotros. Lo repito, la cámara está a su disposición. Nosotros vamos a enviar esta grabación para que usted la tiene y nos puede contestar al mismo correo para sus inquietudes. Muchísimas gracias otra vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y gracias a todas las personas que lograron conectarse, gracias a la cámara y bueno, por parte de Bureau Veritas, como usted bien lo dice, Fabián, a veces toda esa experiencia que nosotros podemos tener con las diferentes pruebas, ensayos, los casos que tenemos con desarrollos, es información que a nosotros nos gusta mucho compartirla, ¿no? Compartirla con el sector, con los clientes. Entonces estamos totalmente predispuestos a ver cuáles serían todos los temas de interés que pueden haber para tener estos conversatorios que son muy importantes para nosotros también. Perfecto. Hasta luego y buen fin de semana a todos.